Hay textos que uno no debería leer en voz alta, hay preguntas que, una vez formuladas, no se pueden deshacer. Y hay profecías que permanecen dormidas durante siglos, esperando el momento exacto en que el mundo esté preparado para recibirlas o quizás para temerlas. Lo que voy a contarte hoy lleva años en mis notas, en mis archivos, en esas carpetas que uno guarda no porque quiera publicarlas, sino porque no sabe muy bien qué hacer con ellas. Durante mucho tiempo pensé que este material era demasiado específico, demasiado incómodo, demasiado cercano a verdades que ciertos sectores prefieren mantener en los márgenes de la historia oficial. Pero hay un momento en que el silencio se vuelve complicidad, y ese momento llegó. Así que aquí estamos. Hablaremos de Irán, hablaremos de la Biblia, hablaremos de profecías que fueron escritas hace más de 2500 años y que cuando uno las lee con esa atención lenta y casi incómoda que requieren los textos sagrados, producen una sensación difícil de describir. No es miedo exactamente, tampoco es certeza. Es algo intermedio, algo que se instala en el pecho como una pregunta que no encuentra respuesta, pero que tampoco desaparece. Permíteme comenzar por el principio, aunque en este tipo de investigaciones el principio nunca es donde uno cree que está. Hace varios años, durante una de esas épocas en que uno viaja más por intuición que por destino, me encontré en una pequeña ciudad del norte de Israel conversando con un anciano estudioso de los textos bíblicos. No era un rabino oficial, no pertenecía a ninguna institución reconocida, era simplemente un hombre que había dedicado su vida a leer, a comparar, a cruzar fuentes. Tenía una biblioteca que ocupaba cada centímetro disponible de su casa, y en esa biblioteca había textos que yo no había visto nunca, traducciones alternativas, manuscritos fotocopiados, anotaciones a mano en los márgenes de libros que parecían tener décadas de uso intenso. Ese hombre me dijo algo que no olvidé. Me dijo que la Biblia no era un libro de moral. Me dijo que era, ante todo, un mapa, y que los mapas solo sirven cuando uno sabe dónde está parado. Esa frase me acompañó durante mucho tiempo. Un mapa. ¿Un mapa de qué? ¿Del pasado? ¿Del futuro? ¿De algo que trasciende ambas dimensiones y existe en un plano que nuestra mente lineal no está equipada para comprender del todo? No lo sé, pero lo que sí sé, lo que he podido verificar a través de años de lectura, de comparación de textos, de conversaciones con teólogos, historiadores y personas que prefieren no ser nombradas, es que hay en la Biblia referencias al territorio que hoy conocemos como Irán que resultan extraordinariamente precisas. No en el sentido superficial de que mencionan un lugar geográfico, sino en el sentido más profundo y perturbador de que describen procesos, dinámicas, conflictos y desenlaces que parecen estar ocurriendo en este mismo momento, en este mismo siglo, con una coherencia que desafía la casualidad. Hablemos primero del nombre. Irán, ese nombre moderno, esconde capas de historia que muy poca gente conoce en profundidad. El territorio que hoy llamamos Irán fue durante milenios el corazón del imperio persa, una de las civilizaciones más sofisticadas, más poderosas y más complejas que ha producido la humanidad. Los persas no eran bárbaros, eran arquitectos, poetas, filósofos, administradores de un imperio que en su momento de mayor expansión abarcaba desde el Mediterráneo oriental hasta las fronteras de la India. Y en la Biblia ese territorio aparece con un nombre diferente. Aparece como Persia, como Elam, como Media. Son nombres que resuenan en los textos sagrados con una frecuencia y una intensidad que no puede ignorarse. Y lo más inquietante es que esos textos no solo mencionan a Persia como parte del pasado, la mencionan como parte de un futuro que todavía está por desarrollarse. Quiero que te detengas un momento en el libro de Ezequiel. No en su totalidad, sino en esos capítulos específicos que los especialistas en profecía bíblica llevan décadas estudiando con una mezcla de fascinación y vértigo. Me refiero a los capítulos 38 y 39. Si alguna vez has escuchado hablar de la llamada profecía de Gog y Magog, entonces ya sabes de qué estoy hablando. Si no la conoces, permíteme que te la presente de una manera que quizás nadie te la ha presentado antes. Ezequiel fue un profeta que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Fue deportado a Babilonia junto con otros israelitas cuando el imperio babilónico conquistó Jerusalén. Y desde ese exilio, desde esa distancia geográfica y espiritual, escribió algunas de las visiones más extrañas, más perturbadoras y más debatidas de toda la literatura religiosa occidental. En los capítulos 38 y 39, Ezequiel describe una gran coalición de naciones que se lanzará contra Israel en los últimos tiempos. Y entre esas naciones
con una claridad que resulta casi imposible de ignorar, aparece Persia. Aparece con ese nombre exacto, Persia. No como una referencia vaga a algún pueblo del norte o del este, sino como un actor específico, identificable, en una alianza específica, con un propósito específico. ¿Y cuándo fue escrito ese texto? Hace más de 2500 años. ¿Y qué es Persia hoy? Irán. El mismo territorio, el mismo pueblo, la misma región geográfica, con otro nombre. ¿Casualidad? Quizás. Pero cuando uno empieza a acumular estas coincidencias, cuando empieza a ver el patrón completo, la palabra casualidad empieza a perder peso. Pero no me adelantaré, porque lo verdaderamente inquietante no está solo en la mención del nombre, está en los detalles, está en la descripción de esa coalición, en las naciones que la componen, en la dirección desde la que atacan, en el momento en que ocurre, en las circunstancias que rodean ese evento. Y cuando uno coloca esos detalles uno al lado del otro, cuando los compara con el mapa geopolítico actual, con las alianzas reales que existen en este momento en Oriente Medio, con los conflictos que se están desarrollando en tiempo real mientras tú escuchas estas palabras, la sensación que produce no es la de estar leyendo un texto antiguo, es la de estar leyendo las noticias de mañana. Recuerdo una conversación que tuve hace algunos años con un analista de inteligencia que había trabajado durante décadas para una agencia europea. No voy a decir cuál. No voy a decir su nombre. Solo diré que era un hombre que había visto muchas cosas, que había leído muchos informes clasificados, que había estado en lugares donde la realidad operativa divergen de maneras que la mayoría de la gente no imagina. Y ese hombre, que no era una persona religiosa en ningún sentido convencional, me dijo algo que me dejó sin palabras. Me dijo que en ciertos círculos de análisis estratégico, los textos proféticos bíblicos se utilizan como herramienta complementaria de análisis geopolítico. No como fuente principal, por supuesto, pero como marco de referencia, como sistema de patrones, como mapa, para usar la palabra de aquel anciano israelí que a veces señala tendencias que los modelos convencionales no capturan. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que hay personas que toman decisiones que afectan a millones de vidas y que entre sus herramientas de trabajo incluyen textos escritos hace más de 2000 años. ¿Eso te parece inquietante? A mí también. Pero también me parece revelador de algo que quizás no queremos admitir, que hay una dimensión de la realidad que los modelos racionales y científicos convencionales no alcanzan a cubrir del todo. Que hay patrones en la historia que trascienden lo que podemos explicar con las herramientas que tenemos. Volvamos a Ezequiel. La coalición que describe en esos capítulos está liderada por una figura llamada Gog, de la tierra de Magog. Sobre la identidad de Gog se ha escrito muchísimo y no voy a pretender que tengo la respuesta definitiva porque no la tengo. Hay quienes identifican a Magog con territorios del norte, con lo que hoy sería Rusia o regiones adyacentes. Hay quienes lo interpretan de manera más simbólica como una representación de cualquier fuerza hostil que se levante contra el orden establecido por la divinidad. Pero lo que me interesa no es tanto la identidad de Gog como la composición de su ejército, porque entre las naciones que se unen a esa coalición, además de Persia, aparecen otras que resultan igualmente llamativas. Aparece Etiopía, que en el contexto bíblico puede referirse a territorios del noreste de África. Aparece Libia. Aparece Gomer, que algunos identifican con pueblos de Asia Menor o del este de Europa. Aparece Togarma del norte, que algunos asocian con Turquía o con pueblos del Cáucaso. ¿Ves lo que está pasando aquí? Porque yo sí lo veo. Y cuando lo veo me resulta difícil mantener la calma académica que uno intenta proyectar en estas investigaciones. Lo que Ezequiel describe es una coalición de naciones que incluye a Persia, es decir, Irán, junto con naciones africanas, naciones del norte, naciones del este, una coalición que se dirige hacia Israel. Y si uno mira el mapa político actual de Oriente Medio, si uno observa las alianzas reales que existen en este momento, si uno lee los comunicados diplomáticos, los acuerdos militares, los tratados de cooperación que se han firmado en los últimos años entre Irán y Rusia, entre Irán y ciertos países africanos, entre Irán y grupos armados en múltiples regiones, la correspondencia es tan llamativa que resulta difícil descartarla como simple coincidencia. Pero quiero ser honesto contigo. No soy un profeta, no soy un teólogo. Soy alguien que lleva muchos años observando, leyendo, escuchando, comparando, y lo que te estoy ofreciendo no es una interpretación definitiva. Es una invitación a mirar, es una invitación a que tú mismo coloques las piezas sobre la mesa y veas qué forma toman. Porque hay algo en este material que no se puede transmitir simplemente con datos.
Hay una dimensión de este asunto que solo se percibe cuando uno se sienta en silencio con los textos, cuando uno deja que las palabras resuenen sin la interferencia del ruido cotidiano y cuando uno se permite la incomodidad de no tener una respuesta inmediata. Déjame hablarte ahora de otro texto, uno que quizás sea menos conocido que los capítulos de Ezequiel, pero que en ciertos círculos de estudio bíblico produce una inquietud todavía mayor. Me refiero al libro de Daniel. Específicamente al capítulo 8, donde Daniel describe una visión que tuvo en el tercer año del reinado de Belsasar. En esa visión, Daniel ve un carnero con 2 cuernos que está de pie junto al río Ulai. El río Ulai, ¿sabes dónde está ese río? Está en lo que hoy es el suroeste de Irán, no en algún lugar vago del Medio Oriente, en el suroeste de Irán. Y el texto mismo, más adelante, proporciona la interpretación. El carnero de 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Pero lo que ocurre después es lo que resulta verdaderamente perturbador. Ese carnero, que avanza con una potencia que ningún animal puede resistir y que hace lo que quiere y se engrandece, es eventualmente atacado por un macho cabrío que viene del oeste con una velocidad tal que sus patas no tocan el suelo. La descripción de esa velocidad, de esa potencia de ataque, de esa capacidad de aniquilar a carnero en un enfrentamiento que parece desigual, pero que se resuelve con una rapidez asombrosa, ha llevado a muchos investigadores a preguntarse si ese texto no está describiendo algo más que un evento del pasado. Si no está describiendo un patrón que se repite o quizás un evento que todavía no ha ocurrido completamente. Hay un detalle en ese capítulo de Daniel que lleva años perturbándome. El ángel Gabriel, que aparece para explicarle a Daniel el significado de la visión, le dice que esa visión se refiere al tiempo del fin, no al tiempo de los persas, no al tiempo de los griegos, al tiempo del fin. ¿Qué significa eso exactamente? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero la especificidad geográfica de la visión, la mención explícita del río Ulai, la identificación directa con Persia y la declaración de que todo esto pertenece al tiempo del fin, forman una combinación que no se puede ignorar sin esfuerzo. Una noche, durante un viaje de investigación que me llevó por varios países del Mediterráneo oriental, me encontré en una pequeña iglesia ortodoxa con un sacerdote que llevaba décadas estudiando los textos proféticos. Era un hombre de pocas palabras, de esos que cuando hablan lo hacen con una precisión que sugiere que han pensado mucho antes de abrir la boca. Le pregunté por Daniel, le pregunté por Ezequiel, le pregunté si creía que esos textos tenían relevancia para el mundo actual. Se quedó en silencio durante un momento que se hizo largo. Luego me miró y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que el problema no era entender las profecías, el problema era aceptar que se estaban cumpliendo. Esa frase me persiguió durante semanas. El problema no era entender, era aceptar. Porque hay una diferencia enorme entre comprender intelectualmente que un texto antiguo describe algo que parece estar ocurriendo en el presente y aceptar emocionalmente, existencialmente, las implicaciones de esa correspondencia. Porque si las profecías se están cumpliendo, si hay un guión que se está desarrollando con una coherencia que trasciende la voluntad humana, entonces eso significa algo sobre la naturaleza de la realidad que resulta difícil de integrar sin que todo lo demás cambie también. Quiero hablarte ahora de Isaías. El libro de Isaías es, para muchos estudiosos, el texto profético más rico y más complejo de todo el Antiguo Testamento. Y en ese libro hay referencias a Persia, a Elam, que es una región histórica del actual Irán, que resultan extraordinariamente específicas. En el capítulo 21, Isaías describe una visión terrible que llama la carga del desierto del mar. En esa visión aparece Elam y aparece Media, y hay una descripción de destrucción, de caída, de un momento de colapso que el profeta experimenta con una angustia física tan intensa que describe su cuerpo temblando, sus caderas llenas de dolor, sus oídos perturbados, su corazón palpitando. No es la descripción fría de un analista, es la descripción visceral de alguien que está viendo algo que lo afecta profundamente. ¿Y qué es lo que ve? Ve la caída de Babilonia anunciada desde Elam y Media. Pero hay intérpretes que señalan que esta visión tiene una dimensión que va más allá del evento histórico de la caída de Babilonia en el siglo VI a.C. Que hay en ese texto una superposición de tiempos, una característica que los estudiosos bíblicos llaman cumplimiento doble o cumplimiento progresivo, donde una profecía tiene un primer cumplimiento histórico y un segundo cumplimiento escatológico, es decir, relacionado con los últimos tiempos. Y si eso es cierto, si esa visión de Isaías
tiene una dimensión futura que todavía no se ha completado, entonces el papel de Elam, del actual Irán, en ese escenario resulta de una relevancia que no se puede ignorar. Pero hay algo más. Hay algo en el libro de Jeremías que quizás sea el elemento más inquietante de todo este conjunto de textos. En el capítulo 49 hay una sección dedicada específicamente a Elam. Y lo que dice ese texto sobre Elam es tan específico, tan detallado y tan extrañamente relevante para el mundo actual que cuando lo leí por primera vez tuve que dejar el libro sobre la mesa y alejarme unos minutos. El texto dice que Dios quebrará el arco de Elam, la principal fortaleza de su poder, que dispersará a Elam hacia todos los vientos, hacia los 4 puntos cardinales, que traerá sobre Elam el mal, el ardor de su ira, y que pondrá su trono en Elam y destruirá de allí al rey y a los príncipes. ¿Sabes qué es el arco de Elam en el contexto del Irán moderno? Hay estudiosos que señalan que el arco era el arma principal, la tecnología militar central de los elamitas en la antigüedad, y que si uno busca la tecnología militar central, la principal fortaleza del poder del Irán moderno, no es difícil identificarla. Es su programa nuclear, sus misiles balísticos, su capacidad de proyección de fuerza a través de grupos armados en toda la región. Es eso lo que el texto está describiendo. ¿Está hablando Jeremías hace 2600 años del programa de armas del Irán del siglo XXI? No lo sé. Pero la correspondencia es suficientemente llamativa como para que uno no pueda simplemente pasar la página y seguir leyendo como si nada. Y hay algo más en ese texto de Jeremías que resulta igualmente perturbador. Después de toda esa descripción de destrucción y dispersión, hay una promesa. El texto dice que en los postreros días hará volver a los cautivos de Elam, una promesa de restauración, una promesa de que después del juicio viene la recuperación. ¿Qué significa eso para el Irán moderno? Significa que después de un periodo de conflicto y destrucción hay una promesa de algo diferente. No tengo la respuesta, pero la pregunta me parece importante porque sugiere que el destino de Irán en la narrativa bíblica no es simplemente el de un adversario que debe ser eliminado. Es el de un pueblo que tiene un papel en una historia más grande, un papel que incluye tanto el juicio como la posibilidad de la restauración. Déjame hacer una pausa aquí porque quiero ser claro sobre algo. Esta investigación no es un llamado a la hostilidad hacia ningún pueblo. El pueblo iraní, el pueblo persa, tiene una de las civilizaciones más ricas y más profundas de la historia humana. Ha producido poetas como Rumi, matemáticos que cambiaron el mundo, arquitectos cuyos trabajos todavía nos dejan sin palabras. Cuando hablamos de profecías que parecen apuntar hacia Irán, no estamos hablando del pueblo. Estamos hablando de estructuras de poder, de dinámicas geopolíticas, de fuerzas que trascienden la voluntad de cualquier individuo o grupo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque una de las trampas más peligrosas de este tipo de investigación es la de convertir la profecía en justificación para el odio o para la violencia. Y eso no es lo que los textos dicen, ni es lo que yo estoy diciendo. Volvamos ahora a la profecía de Ezequiel, pero desde un ángulo diferente, porque hay algo en esos capítulos 38 y 39 que no mencioné antes y que resulta fundamental para entender el cuadro completo. Ezequiel describe no solo la coalición que ataca a Israel, sino también lo que ocurre después de ese ataque. Y lo que ocurre después es, desde cualquier perspectiva que uno quiera adoptarlo, extraordinario. El texto describe una intervención que no es humana, una intervención que viene de arriba, que sacude la tierra, que confunde a los atacantes entre sí, que los deja incapacitados. Y el resultado de esa intervención es que las naciones, todas las naciones, reconocen que hay algo que trasciende el poder humano operando en la historia. ¿Qué es eso? ¿Es una descripción metafórica de algún proceso histórico que ya ocurrió? ¿O es la descripción de algo que todavía no ha ocurrido? Los debates sobre esta pregunta llenan bibliotecas enteras. No voy a pretender que puedo resolverlos en este espacio. Pero lo que sí puedo decirte es que la especificidad de la descripción, la precisión de los detalles geográficos, la identificación de actores que hoy existen exactamente donde el texto los coloca, produce una sensación que va más allá del debate académico. Produce la sensación de que hay algo real aquí, algo que merece atención, algo que merece al menos la honestidad intelectual de no descartarlo sin haberlo mirado de verdad. Hay un aspecto de esta investigación que me ha ocupado durante años y que tiene que ver no solo con los textos bíblicos, sino con algo más amplio, más difícil de articular.
tiene que ver con la naturaleza del tiempo, con la posibilidad de que el tiempo no funcione de la manera lineal en que nuestra mente cotidiana lo experimenta. Porque si las profecías son reales, si hay textos escritos hace 2500 años que describen con precisión eventos del siglo XXI, entonces eso implica algo sobre la naturaleza del tiempo que nuestra física convencional todavía no sabe cómo manejar. Implica que hay una perspectiva desde la cual el pasado, el presente y el futuro son simultáneos. Una perspectiva desde la cual la historia completa puede verse de una sola vez, como uno ve un mapa desde arriba. ¿Quién tiene esa perspectiva? Los textos bíblicos dicen que es Dios. Pero incluso si uno no comparte esa creencia religiosa específica, la pregunta sigue siendo válida. ¿Existe una perspectiva desde la cual el tiempo es simultáneo? ¿Existe una dimensión de la realidad donde el futuro ya ha ocurrido y puede ser percibido por ciertos individuos en ciertos estados de conciencia? Esto no es solo teología, es también física teórica. Es también neurociencia de los estados alterados de conciencia, es también la experiencia documentada de miles de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que describen con una consistencia asombrosa la percepción de que el tiempo no existe de la manera en que creemos. He hablado con personas que han tenido esas experiencias, he leído sus testimonios y hay algo en ellos que resuena con algo en los textos proféticos. No la misma cosa exactamente, pero algo en la misma dirección. La sensación de que hay una dimensión de la realidad que contiene todo, que lo ve todo, que de alguna manera ya sabe cómo termina la historia. Y que en ciertos momentos, a través de ciertos individuos, esa dimensión se filtra hacia nuestra experiencia ordinaria en la forma de visiones, de sueños, de textos que después llamamos profecías. ¿Eso te parece demasiado especulativo? Quizás lo es, pero permíteme hacerte una pregunta. Si alguien hubiera escrito hace 2500 años un texto describiendo un conflicto en el que una nación llamada Persia, aliada con naciones del norte y de África, se lanzara contra Israel, y si ese texto estuviera siendo comparado hoy con las alianzas reales que existen entre Irán, Rusia y grupos armados en múltiples países, ¿qué explicación preferirías? ¿Casualidad? ¿Coincidencia estadística? ¿O algo que todavía no tenemos el vocabulario adecuado para describir? No te pido que adoptes ninguna respuesta en particular. Te pido que te quedes con la pregunta. Porque las preguntas que no tienen respuesta fácil son, en mi experiencia, las que más nos enseñan sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la realidad en que vivimos. Voy a contarte algo que no he contado muchas veces. Hace algunos años, durante una visita a una biblioteca de documentos religiosos en un país que prefiero no nombrar, tuve acceso a una colección de textos que habían sido compilados por un grupo de eruditos en el siglo XVI. Esos eruditos habían reunido comentarios rabínicos, interpretaciones patrísticas y análisis islámicos sobre los mismos textos proféticos. Lo que me llamó la atención no fue solo el contenido de esos comentarios, sino el hecho de que tres tradiciones religiosas diferentes, que en muchos aspectos se habían enfrentado durante siglos, coincidían en algo fundamental, en que los textos que hablaban de Persia y de los últimos tiempos no eran simplemente historia antigua. Eran instrucciones de navegación para un momento futuro. Instrucciones de navegación. Esa frase me quedó grabada. No profecías en el sentido de predicciones inevitables y fatalistas, sino instrucciones de navegación. Herramientas para orientarse cuando el mundo entre en una zona de tormenta que los textos describen con una precisión que solo puede venir de alguien que la ha visto desde arriba. Y si eso es lo que son esos textos, entonces la pregunta no es solo si se están cumpliendo. La pregunta es si los estamos leyendo correctamente, si estamos usando bien el mapa. Hablemos ahora de algo que los medios de comunicación convencionales raramente conectan con los textos bíblicos, pero que en el contexto de esta investigación resulta imposible ignorar. Hablemos del programa nuclear iraní. Hablemos de las relaciones entre Irán y Rusia, que se han intensificado de manera notable en los últimos años. Hablemos de la presencia iraní en Siria, en Líbano, en Yemen, en Gaza. Hablemos de la doctrina estratégica del régimen iraní, que incluye explícitamente la eliminación del Estado de Israel como objetivo geopolítico. No estoy haciendo política. Estoy señalando hechos verificables que, cuando se colocan uno al lado del otro con los textos de Ezequiel y Jeremías, producen una imagen que resulta difícil de ignorar.
Ezequiel describe una coalición que incluye a Persia, que viene del norte y del este, que se alía con naciones africanas, que tiene como objetivo Israel. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos a Irán, que es Persia, que tiene alianzas con Rusia al norte, que tiene presencia en múltiples países africanos a través de sus relaciones con grupos armados, que tiene como objetivo declarado la destrucción del Estado de Israel. La correspondencia es tan directa que uno tiene que hacer un esfuerzo consciente para no verla. Y ese esfuerzo consciente, esa resistencia a ver lo que está frente a los ojos, me parece en sí misma un fenómeno que merece reflexión. ¿Por qué nos resistimos a ver ciertas cosas? ¿Por qué preferimos la comodidad de la negación a la incomodidad de la posibilidad? Quizás porque si las profecías son reales, si hay un guión que se está desarrollando, entonces nuestra sensación de control sobre la historia, nuestra creencia en que somos nosotros los que decidimos el futuro colectivo, se ve cuestionada de una manera que resulta existencialmente perturbadora. Y eso es comprensible. Pero la incomodidad no es razón suficiente para mirar hacia otro lado. Hay algo más que quiero mencionarte. Algo que tiene que ver con el libro del Apocalipsis y con las conexiones que algunos estudiosos han establecido entre ese texto y los textos del Antiguo Testamento que hemos estado discutiendo. El Apocalipsis, escrito en el siglo I de nuestra era, contiene referencias que muchos intérpretes conectan directamente con las profecías de Ezequiel sobre Gog y Magog. En el capítulo 20 del Apocalipsis, Gog y Magog vuelven a aparecer. Y aparecen en el contexto de un evento que el texto coloca al final de un periodo largo de historia, en un momento de confrontación final entre fuerzas que el texto describe como el bien y el mal, aunque esas categorías son, como siempre en los textos sagrados, más complejas de lo que parecen a primera vista. Lo que me resulta inquietante de esa conexión entre Ezequiel y el Apocalipsis es la coherencia. Son textos escritos con siglos de diferencia, por autores diferentes en contextos históricos completamente distintos. Y, sin embargo, los mismos actores, los mismos nombres, los mismos patrones de conflicto aparecen en ambos. Como si hubiera un hilo conductor que atraviesa los siglos, como si la misma historia se estuviera contando desde diferentes puntos de observación, como si hubiera algo que quiere ser dicho y que no descansa hasta encontrar la manera de decirse. Una vez, durante una conferencia en la que participé hace muchos años, un astrónomo que también era estudioso de los textos bíblicos me dijo algo que no olvidé. Me dijo que en su trabajo con los telescopios había aprendido a respetar los patrones. Me dijo que el universo no hace cosas al azar, que hay estructuras, hay repeticiones, hay coherencias que se extienden desde la escala subatómica hasta la escala cósmica. Y me dijo que cuando encontraba ese mismo tipo de coherencia en los textos proféticos, cuando veía los mismos patrones repetirse con la misma precisión que los patrones astronómicos, no podía simplemente descartarlo como coincidencia. Porque en su campo, cuando algo se repite con esa consistencia, es porque hay una causa. Y la causa, me dijo, es lo que los científicos pasan la vida buscando. ¿Cuál es la causa de la coherencia profética? No lo sé. Pero la pregunta me parece legítima, me parece tan legítima como cualquier pregunta científica sobre los patrones del universo. Y me parece que merece el mismo rigor, la misma honestidad intelectual, el mismo rechazo de las respuestas fáciles que caracteriza al mejor pensamiento científico. Voy a hablar ahora de algo que raramente se menciona en las discusiones sobre profecía bíblica e Irán, pero que me parece fundamental para entender el cuadro completo. Voy a hablar de Ciro el Grande. Porque Ciro el Grande es quizás el ejemplo más extraordinario de precisión profética en toda la Biblia, y su historia tiene una conexión directa con el territorio que hoy es Irán. Ciro fue el fundador del imperio persa aqueménida. Fue el rey que en el año 539 a.C. conquistó Babilonia y liberó a los judíos del cautiverio babilónico. Y lo extraordinario es que el profeta Isaías lo mencionó por su nombre específico más de 150 años antes de que naciera. Piensa en eso. Isaías, escribiendo en el siglo VIII antes de Cristo, menciona a un rey llamado Ciro que vendrá del este, que conquistará naciones, que dirá a Jerusalén que será edificada y al templo que sus cimientos serán puestos. Y más de 150 años después, un rey llamado exactamente Ciro, nacido en Persia, hace exactamente eso. No algo parecido, exactamente eso. Con ese nombre exacto, con esos actos exactos, ¿cómo se explica eso? Los escépticos dirán que el texto fue escrito después del hecho,
Los creyentes dirán que es la prueba más clara de la inspiración divina de las Escrituras. Yo no voy a decirte cuál de las dos posiciones es correcta. Pero sí voy a decirte que la historia de Ciro, de ese rey persa que fue nombrado por un profeta hebreo más de un siglo antes de su nacimiento, establece un precedente que hace que las demás profecías sobre Persia, sobre Irán, merezcan una atención que va más allá de la curiosidad académica. Porque si Isaías acertó con Ciro, si ese nivel de precisión es posible, entonces las demás profecías sobre el papel de Persia en los últimos tiempos no pueden ser descartadas, simplemente porque resulten incómodas, porque desafíen nuestra comprensión convencional de cómo funciona el tiempo. Hay algo más que quiero explorar contigo. Algo que tiene que ver no solo con las profecías sobre Irán, sino con el contexto más amplio en que esas profecías se inscriben. Porque las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos no hablan solo de conflictos geopolíticos. Hablan también de transformaciones, de cambios en la conciencia humana, de un momento en que algo fundamental en la naturaleza de la experiencia humana se modifica. Y hay investigadores, personas que trabajan en los límites de la neurociencia, de la física cuántica, de la psicología transpersonal, que están documentando fenómenos que parecen apuntar en esa dirección. Me refiero a las experiencias cercanas a la muerte que se están documentando en números que antes habrían sido impensables. Me refiero a los estudios sobre la conciencia que están produciendo resultados que los modelos materialistas convencionales no pueden explicar. Me refiero a la investigación sobre la percepción extrasensorial que, a pesar de décadas de intentos de descreditarla, sigue produciendo resultados estadísticamente significativos en laboratorios de universidades. Respetables. ¿Qué tiene que ver todo eso con las profecías sobre Irán? Tiene que ver con el contexto. Tiene que ver con la posibilidad de que estemos viviendo en un momento de transición, no solo geopolítica, sino también de conciencia, en que ciertas verdades que habían permanecido ocultas o marginadas están emergiendo hacia la superficie. Y en ese contexto, las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos no son solo predicciones sobre guerras y conflictos. Son también descripciones de un momento en que la humanidad se enfrenta a preguntas fundamentales sobre su naturaleza, sobre su origen, sobre su destino. Preguntas que los conflictos geopolíticos, con toda su urgencia y su horror, no hacen sino intensificar. ¿Tú qué crees que está ocurriendo realmente? No en el sentido político, en el sentido más profundo, en el sentido de qué significa todo esto para nosotros como especie, como conciencia, como seres que se hacen preguntas sobre el universo que habitan. Si tienes alguna reflexión sobre esto, si has tenido alguna experiencia que resuene con lo que estamos explorando aquí, te invito a compartirla. Porque en este tipo de investigación, los testimonios personales, las experiencias que no encajan en los modelos convencionales, son tan valiosos como cualquier documento histórico. Volvamos a los textos, porque hay un aspecto de las profecías sobre Irán que todavía no hemos tocado y que me parece crucial. Me refiero a las condiciones que los textos describen como el contexto en que esos eventos se desarrollarán. Ezequiel, en el capítulo 38, describe el estado de Israel en el momento del ataque de la coalición liderada por Gog. Y la descripción es específica. Israel está habitado, sus ciudades están sin murallas, su pueblo vive en seguridad sin muros, sin cerrojos, sin puertas. Los estudiosos debaten si esa descripción corresponde a algún periodo histórico pasado o si describe una condición futura. Pero lo que me resulta llamativo es el contraste entre esa descripción de aparente seguridad y la realidad actual de Israel, que es uno de los países con mayor densidad de sistemas de seguridad y defensa del mundo. ¿Significa eso que las profecías no se aplican al Israel actual? ¿O significa que habrá un momento en que Israel alcance un nivel de seguridad percibida que lo haga bajar la guardia? No lo sé, pero la especificidad de la descripción, el hecho de que el texto no solo identifique a los actores, sino también las condiciones en que el evento ocurrirá, sugiere un nivel de detalle que va más allá de lo que uno esperaría de una simple predicción genérica. Y hay algo más. Ezequiel describe que la motivación de la coalición no es solo política o territorial. Describe que vienen a tomar botín, a apoderarse de plata y oro, a llevarse ganado y bienes, a tomar grande botín. En el contexto del Israel moderno, que tiene una de las economías más dinámicas del Oriente Medio, que ha descubierto importantes reservas de gas natural en el Mediterráneo, que tiene un sector tecnológico que es la envidia de muchas naciones, esa descripción de motivación económica resulta, una vez más, llamativamente contemporánea.
Pero lo más inquietante de todo, lo que me ha quitado el sueño en más de una ocasión, no es ninguno de estos detalles específicos. Lo más inquietante es la sensación de que todo esto está conectado, que no son profecías aisladas, sino piezas de un mismo rompecabezas. Que Ezequiel y Daniel, Isaías y Jeremías, cada uno desde su perspectiva, desde su tiempo, desde su experiencia, estaban describiendo el mismo evento desde diferentes ángulos. Como testigos de un accidente que lo vieron desde posiciones diferentes y que, cuando uno reúne todos sus testimonios, puede reconstruir lo que ocurrió con una precisión que ninguno de ellos podría haber logrado solo. ¿Y si eso es lo que son las profecías bíblicas? No predicciones de un solo individuo inspirado, sino testimonios múltiples de una realidad que fue percibida desde diferentes puntos de observación a lo largo de siglos por personas que no se conocían entre sí, pero que estaban mirando hacia el mismo lugar. Esa posibilidad me parece tan fascinante como perturbadora. Porque si es así, entonces la coherencia que encontramos cuando comparamos esos textos no es producto de la edición o de la manipulación posterior. Es el resultado natural de que múltiples observadores describen la misma realidad. Déjame contarte algo que ocurrió durante una de mis investigaciones que todavía no he podido explicar satisfactoriamente. Estaba estudiando los textos de Daniel en una biblioteca universitaria, comparando diferentes traducciones cuando una persona que estaba sentada a mi lado, alguien que yo no conocía, que aparentemente estaba trabajando en algo completamente diferente, me señaló un pasaje que yo había pasado por alto. No dijo nada. Solo señaló el texto con el dedo y luego siguió con su trabajo. El pasaje que señaló era del capítulo 11 de Daniel y describía un conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, con una geografía que claramente corresponde al Oriente Medio. Cuando levanté la vista para agradecerle, la persona ya no estaba. No la había visto irse, simplemente ya no estaba. Quizás se fue sin que yo me diera cuenta. Quizás estaba tan absorto en el texto que no noté su partida. Esas son las explicaciones racionales. Pero hay algo en ese momento, en la precisión de lo que señaló, en la forma en que ese pasaje específico resultó ser exactamente lo que necesitaba para conectar piezas que no había podido conectar, que me hace dudar de la explicación racional. No porque sea imposible, sino porque la coincidencia es demasiado exacta para sentirse cómoda, y eso me lleva a algo que quiero explorar contigo en los minutos que nos quedan. Algo que va más allá de las profecías específicas sobre Irán y que toca la pregunta más fundamental de todas. ¿Qué es la realidad? No en el sentido filosófico abstracto, en el sentido concreto, operativo, de qué es lo que realmente está ocurriendo cuando vivimos nuestras vidas, cuando tomamos nuestras decisiones, cuando creemos que somos agentes libres en un universo sin guión. Porque si las profecías son reales, si hay un texto escrito hace 2500 años que describe con precisión lo que está ocurriendo hoy, entonces la pregunta sobre el libre albedrío, sobre la agencia humana, sobre el significado de nuestras decisiones individuales, se vuelve mucho más compleja de lo que normalmente asumimos. ¿Estamos siguiendo un guión? ¿O el guión es simplemente la descripción de lo que ocurriría si ciertos patrones de comportamiento humano, ciertos ciclos históricos, ciertas dinámicas de poder se desarrollaran sin intervención? ¿Hay diferencia entre esas dos posibilidades? No lo sé, pero la pregunta me parece más importante que cualquier respuesta que yo pudiera ofrecerte, porque es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse en silencio, en ese espacio interior donde las verdades más importantes se procesan sin el ruido del mundo exterior. Lo que sí sé, lo que décadas de investigación en los márgenes de lo explicable me han enseñado, es que hay más en la realidad de lo que los modelos convencionales capturan. Hay más en los textos sagrados de lo que la lectura superficial revela. Hay más en la historia humana de lo que la versión oficial nos cuenta. Y hay, en este momento específico de la historia, en esta confluencia de eventos geopolíticos, tecnológicos y espirituales que estamos viviendo, algo que merece atención, algo que merece que bajemos el ritmo frenético de la vida cotidiana y nos hagamos preguntas que normalmente evitamos. Las profecías sobre Irán, sobre Persia, sobre Elam no son solo curiosidades históricas o religiosas, son espejos. Son espejos en los que podemos ver reflejado algo sobre la naturaleza de la historia, sobre los patrones que la gobiernan, sobre la posibilidad de que haya una inteligencia o una estructura en el universo que trasciende nuestra comprensión habitual. Y como todos los espejos, lo que muestran depende en parte de quién los mira
¿Y desde dónde? Hay algo que me pregunto con frecuencia cuando trabajo con este material. Me pregunto qué habrán sentido los profetas cuando recibieron estas visiones. Ezequiel, desterrado en Babilonia, viendo en visión eventos que ocurrirían miles de años después de su muerte. Daniel, en la corte de reyes extranjeros, recibiendo imágenes de carneros y machos cabríos que representaban imperios que todavía no existían. Isaías, mencionando por nombre a un rey que no nacería hasta 150 años después. ¿Qué se siente al ver el futuro? ¿Qué se siente al saber que lo que estás escribiendo no será comprendido por las personas de tu tiempo, sino por personas que vivirán en un mundo que ni siquiera puedes imaginar? La angustia que Isaías describe cuando tiene la visión del capítulo 21, ese temblor, ese dolor, esa perturbación de los sentidos, sugiere que no era una experiencia cómoda, que ver más allá del tiempo tiene un costo, que la conciencia que puede abarcar simultáneamente el pasado, el presente y el futuro no es una conciencia que el cuerpo humano pueda sostener con facilidad. Y eso me hace pensar en las experiencias cercanas a la muerte en las que las personas describen algo similar. Una expansión de la conciencia que trasciende los límites del tiempo y el espacio, que permite ver cosas que desde la perspectiva ordinaria son invisibles, pero que tiene un costo que la vuelta al cuerpo, a la vida ordinaria, es difícil precisamente porque uno ha visto demasiado. Hay una conexión entre la experiencia profética y las experiencias cercanas a la muerte. No lo sé con certeza. Pero hay estudiosos que han explorado esa conexión y que han encontrado paralelismos suficientemente consistentes como para que la pregunta no pueda descartarse sin más. Y si esa conexión existe, si los profetas bíblicos estaban accediendo a la misma dimensión de la realidad que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen como el otro lado, entonces las profecías sobre Irán, sobre los últimos tiempos, sobre los eventos que parecen estar desarrollándose ante nuestros ojos, adquieren una dimensión adicional que va más allá de la política y la historia. Adquieren la dimensión de un mensaje que fue enviado desde esa otra dimensión de la realidad, que fue recibido por personas que tenían la capacidad de recibirlo, que fue codificado en textos que han sobrevivido durante siglos y que ahora en este momento específico de la historia está siendo decodificado. No completamente, nunca completamente, pero con suficiente claridad como para que quienes quieran ver puedan ver. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve un patrón, se ve una historia que tiene una coherencia que trasciende la casualidad. Se ve el papel de un territorio, de un pueblo, de una nación que ha sido central en la historia humana desde tiempos inmemoriales y que, según estos textos, seguirá siendo central en lo que viene. Se ve la posibilidad de que lo que está ocurriendo en el Oriente Medio en este momento no sea simplemente política, sea algo más grande, algo que los textos sagrados intentaron describir con los mejores instrumentos que tenían disponibles y que nosotros, con todos los instrumentos que tenemos disponibles hoy, todavía no terminamos de comprender. Hace poco, revisando notas de una investigación que hice hace varios años, encontré una frase que había notado durante una conversación con un estudioso de los textos apocalípticos. La frase decía: las profecías no son inevitables, son advertencias. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Si las profecías son inevitables, entonces somos espectadores de un espectáculo que ya tiene su final escrito y no hay nada que podamos hacer más que observar. Pero si son advertencias, si son mensajes que describen lo que ocurrirá si ciertos patrones continúan, si ciertas fuerzas no encuentran contrapeso, entonces tienen una función diferente. Tienen la función de activar algo en nosotros, de despertarnos, de invitarnos a tomar decisiones diferentes antes de que sea demasiado tarde. No sé cuál de esas interpretaciones es la correcta. Quizás ambas lo son en diferentes niveles. Quizás hay aspectos de lo que viene que son inevitables, que son consecuencia natural de fuerzas que llevan siglos acumulándose. Y quizás hay aspectos que todavía pueden modificarse, que dependen de las decisiones que tomemos colectivamente en los próximos años. Lo que sí sé es que la ignorancia no es una defensa. Que no saber lo que los textos dicen no nos protege de lo que los textos describen, y que hay algo en la naturaleza humana que, cuando se enfrenta a verdades difíciles, prefiere mirar hacia otro lado. Pero los que miramos hacia otro lado en este momento, los que preferimos la comodidad de no saber, estamos perdiendo algo importante, estamos perdiendo la oportunidad
de entender el momento en que vivimos, de entender por qué el mundo parece estar en una encrucijada, por qué las tensiones geopolíticas parecen estar alcanzando un punto de inflexión, por qué hay una sensación generalizada que trasciende las fronteras, culturales y religiosas, de que algo grande está por ocurrir. Esa sensación no es paranoia, es percepción. Es la percepción de que hay patrones que se están convergiendo, que hay fuerzas que se están alineando, que hay algo en la dinámica de la historia humana que está llegando a un punto crítico. Y los textos bíblicos, con toda su complejidad, con toda su riqueza de interpretación, con toda la controversia que rodea su lectura, ofrecen un marco para entender esa convergencia. No el único marco. No necesariamente el marco definitivo, pero un marco que ha demostrado, a través de la historia, una capacidad de orientación que no puede ignorarse. Quiero terminar con algo personal, con algo que raramente comparto, pero que me parece relevante para este momento. Hay noches en que me siento con estos textos, con los capítulos de Ezequiel, con las visiones de Daniel, con las lamentaciones de Isaías, y siento algo que no sé cómo describir exactamente. No es miedo, no es certeza. Es algo que se parece a la sensación que uno tiene cuando está leyendo un libro y de repente se da cuenta de que la historia que creía estar leyendo es en realidad su propia historia. Que los personajes, los conflictos, las preguntas que el libro plantea son los mismos personajes, conflictos y preguntas de su propia vida. Eso es lo que siento cuando leo las profecías sobre Irán, sobre los últimos tiempos, sobre el papel de Persia en la historia que está por venir. Siento que no estoy leyendo sobre algo que ocurre allá afuera, en el Oriente Medio, en los pasillos del poder, en los laboratorios nucleares o en los cuarteles militares. Siento que estoy leyendo sobre algo que ocurre aquí, adentro también, en la conciencia humana, en la tensión entre la oscuridad y la luz que cada uno de nosotros lleva dentro. En la pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder tarde o temprano sobre qué tipo de mundo queremos contribuir a crear. Porque al final, quizás eso es lo que las profecías realmente dicen. No solo que habrá guerras y conflictos y coaliciones y destrucción, sino que habrá un momento en que la humanidad tendrá que elegir. Un momento en que las fuerzas que han estado operando en las sombras de la historia tendrán que salir a la luz. Un momento en que lo que somos realmente, como especie, como conciencia, como seres, capaces de amor y de odio, de creación y de destrucción, quedará expuesto sin posibilidad de ocultarse. Estamos en ese momento. ¿Es este el tiempo del fin que Daniel mencionó? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es que el mundo que estamos viendo hoy, con sus tensiones, sus conflictos, sus alineaciones de poder, sus crisis de identidad colectiva, sus preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de la realidad, se parece más a lo que los textos describen que cualquier otro momento de la historia reciente. Y eso al menos merece atención, merece que nos sentemos, que respiremos, que dejemos de lado por un momento el ruido de las redes sociales y los titulares de los noticieros, y que nos hagamos las preguntas que importan de verdad. ¿Qué está ocurriendo realmente en el mundo? ¿Por qué Irán ocupa el lugar que ocupa en la geopolítica actual? ¿Por qué los textos más antiguos de nuestra civilización parecen haber anticipado este momento? ¿Y qué significa todo eso para nosotros, para cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestras elecciones? No tengo todas las respuestas. Quizás no las tenga nunca, pero tengo las preguntas. Y en mi experiencia, las preguntas correctas valen más que las respuestas incorrectas. Las preguntas correctas abren puertas. Las respuestas incorrectas las cierran. Y en este momento de la historia, lo último que necesitamos son puertas cerradas. Si algo de lo que has escuchado hoy resonó contigo, si hay alguna pieza de este rompecabezas que te parece importante, si tienes alguna experiencia personal que se conecta con lo que hemos explorado, te invito a compartirlo, no porque tenga todas las respuestas y necesite más datos, sino porque en este tipo de investigación la experiencia colectiva, la suma de lo que cada uno de nosotros ha visto y sentido y vivido, es más poderosa que cualquier análisis individual. Porque quizás tú hayas visto algo que yo no he visto. Quizás tú tengas una pieza del rompecabezas que hace falta. Quizás no seas el único que ha tenido esa sensación de que algo grande está por ocurrir, de que hay más en la realidad de lo que los modelos convencionales capturan, de que los textos antiguos tienen algo que decirnos, que todavía no hemos terminado de escuchar.
Y mientras tanto, mientras el mundo sigue girando y las noticias siguen llegando y los eventos siguen desarrollándose con esa velocidad que a veces parece imposible de seguir, quizás valga la pena recordar algo que aquel anciano israelí me dijo en su biblioteca llena de libros. Me dijo que la Biblia era un mapa y que los mapas solo sirven cuando uno sabe dónde está parado. Así que quizás la pregunta más importante, no sé qué dice el mapa sobre Irán, sobre los últimos tiempos, sobre lo que viene. Quizás la pregunta más importante sea dónde estamos parados nosotros. ¿Dónde estás parado tú? ¿Qué parte de la historia estás viviendo? ¿Y qué quieres hacer con eso? Porque al final quizás el mayor misterio no sea lo que está escrito en esos textos milenarios. Quizás el mayor misterio sea lo que todavía no comprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de ver más allá de lo inmediato, sobre nuestra capacidad de conectar el pasado con el presente y el presente con lo que viene, sobre nuestra capacidad en los momentos más oscuros de la historia de encontrar algo que se parece a la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo estará bien sin que hagamos nada, sino la esperanza profunda, la esperanza que los textos proféticos sugieren incluso en sus pasajes más sombríos, de que la historia tiene un sentido, de que no estamos solos en este universo, de que hay algo, una inteligencia, una presencia, una dimensión de la realidad que los nombres que le damos nunca alcanzan a describir completamente, que sostiene todo esto, que ve todo esto, que de alguna manera que no terminamos de comprender, ya sabe cómo termina.